Bueno, hoy vamos a comenzar con la segunda clase virtual. Este sería el primer tramo de el teórico sobre protozoarios. Ya hemos definido lo que es taxonomía sistemática, ya vimos por lo menos lo que más nos interesa, que es dentro del reino Eukarya, del dominio Eukarya, quienes lo integran, y vamos a ir describiendo cada uno de esos grupos dentro del dominio Eukarya y los que nos interesan, que forman parte de la diversidad animal 1, del programa de diversidad animal 1, que se trata de dos reinos básicamente, que son protozoa o protozoarios y animalia. Plantae, fungi y el resto no forman parte de la materia. Así que vamos a ver, en primer lugar, vamos a comenzar a estudiar a los protozoarios. Antes de copiar o tomar ese slide que está ahora en pantalla, voy a mostrarles un gráfico que hice así en forma improvisada, y así que pido disculpas por ahí por la desprolijidad, pero que les va a servir como para poder ubicarse. Fíjense, acá tenemos dentro, permítame enfocar bien, dentro del dominio Eukarya, tenemos al reino protozoa, y esta es una sistemática muy simple, muy elemental, muy genérica, que seguramente van a profundizar ustedes con los jefes de trabajos prácticos, cada uno en su comisión. Pero por lo menos para tener una idea orientativa, yo les voy a mostrar que tenemos un superfilum, que es el Sarcomastigófora, que está integrado por dos filum. El superfilum Sarcomastigófora está integrado por el filum Sarcodaria y Mastigófora, que a su vez en la tercera columna vemos que está formado el filum Sarcodaria por la clase Lobosea, Filosea, Granuloreticulosea, Mastigófora, que sería el otro filum. Ya terminamos con Sarcodaria, vamos a Mastigófora, que está formado por básicamente dos grupos principales: los zooflagelados, o sea, zoo es el prefijo en latín que significa animal, flagelado. Técnicamente se trata de flagelados de alimentación saprobia, pero ya vamos a ver mejor. Y los fitoflagelados, que poseen capacidad de fotosíntesis. Y fuera del superfilum Sarcomastigófora, donde teníamos estos dos filum que nombré, Sarcodaria y Mastigófora, tenemos a dos filum totalmente distintos de los anteriores, que son el Apicomplexa, caracterizado por poseer un complejo apical, y el Ciliata, que se caracteriza por la presencia, en algún momento de su vida por lo menos, de cilios. Ahora, ¿qué estamos estudiando dentro del reino protozoario? Dentro del reino protozoario estamos hablando de seres unicelulares eucariotas, o sea, organismos unicelulares cuyo cuerpo o soma comienza y termina en una sola célula. No poseen tejidos, son microscópicos, y su cuerpo o todo su organismo está limitado a una sola célula. Por eso, reitero, son microscópicos. Su tamaño varía entre las 4 o 5 micras hasta 250, 300, 400 micras como máximo, habiendo algunas excepciones que son un poco por arriba o por debajo de este margen. En general, digamos que en promedio, este es el margen de tamaño en que se mueven los protozoarios. Bueno, esta es la sistemática que les quería mostrar. Ahora vamos a pasar ya a las características. Me queda un detalle. Los protozoarios son seres unicelulares
de formas, tamaños y colores sumamente variados y cambiantes. No, hay muchos que no tienen una forma determinada o permanente, sino que están cambiando de forma cada rato, que están cambiando de coloración, de aspecto. Entonces era muy difícil encontrar para los protozoólogos, expertos en el área, era muy difícil encontrar una forma de clasificarlos, porque por su característica cambiante y tan variada. Entonces, el único parámetro que se encontró para poder clasificarlos es a través de sus órganos de locomoción. Por eso, fíjense que los sarcodarios, aquí están las grandes amebas, o las amebas en general, ¿no es cierto?, de cuerpo desnudo y con cubierta, que tienen la característica. Sarcodarios viene del término sarcos, que es cuerpo carnoso. ¿No es cierto? Se caracterizan animales que se mueven a través de un sistema de locomoción denominado pseudópodos, que ya vamos a estudiar. Los mastigóforos son muy característicos porque son los que tienen flagelo, que es como ese látigo que habrán visto en alguna oportunidad y ya habrán estudiado. Flagelos. Y ustedes dirán, ¿por qué el filum sarcodaria y mastigófora están dentro del superfilum sarcomastigófora y no ocurre lo mismo con los otros dos, apicomplexa y ciliata? Les voy a explicar lo siguiente. Sarcodaria y mastigófora, los evolucionistas, biólogos evolucionistas, consideran que son parientes cercanos desde el punto de vista evolutivo. ¿Por qué? Porque hay muchos integrantes del filum sarcodaria que en alguna etapa de su vida poseen flagelos. De la misma manera ocurre con muchos integrantes del filum mastigófora, ¿no es cierto?, que en su etapa de desarrollo final o adulto, ¿no es cierto?, poseen flagelo, pero que en alguna de sus etapas juveniles fueron o tuvieron formas ameboides. Entonces, en el filum sarcodaria son formas ameboides en etapa adulta que alguna vez tuvieron flagelos en sus fases juveniles. Y en los mastigóforos es al revés. En su estado adulto o de desarrollo final, mejor dicho, poseen flagelos, pero en alguna de sus etapas juveniles tuvieron pseudópodos o cuerpo carnoso. Por eso estos dos grupos o estos dos filum se ubican como un gran superfilum, que es una categoría superior, ¿no es cierto?, e intermedia entre reino y filum, que es el superfilum Sarcomastigófora. Ya vamos a estudiar después en particular cada uno. Sin embargo, apicomplexa y ciliata mantienen esa característica del mecanismo del sistema de locomoción durante toda su vida. Por eso no hay parentesco evolutivo entre estos dos y solamente directamente de reino protozoo pasan al filum específico de cada uno. No tienen esta categoría abarcativa de superfilum en los dos filums anteriores. Bueno, ahora sí, vamos a sacar esto. Vamos a intentar enfocar mejor, si me dan un momento. Denme un minuto más. Y bueno, vamos a ver algunas características generales de todos los protozoarios. Esto va para sarcodarios, mastigóforos, apicomplexas o ciliados. Todos ellos son unicelulares, de vida libre o de vida aislada, individual, o también hay algunos que son de vida colonial. En su enorme mayoría, yo diría casi, excluyentemente casi todos, salvo algunas excepciones, son invisibles al ojo humano, por eso son microscópicos. No se puede establecer ningún tipo de eje simétrico o simetría en particular, porque como les decía, son absolutamente cambiantes y dinámicos. En los protozoarios no podemos aplicar los conceptos de capa germinativa o de desarrollo embrionario, endo, meso o ectodermo, que vamos a ver que sí se puede aplicar y es un criterio solo
aplicado para animales pluricelulares o metasuarios. No rige esta característica para protozoarios. ¿Por qué? Porque no desarrollan tejidos, porque de hecho no están formados por tejidos, sino por una sola célula. Sin duda están dentro del dominio eucario y por eso son eucariotas con organelas especializadas, ¿no es cierto? No tienen órganos, porque no tienen tejidos, pero sí dentro de su célula tienen organelas que tienen funciones sumamente específicas y que realizan trabajos y de forma especializada, pero como organelas, no como órganos, no confundir. Acá aplicamos el concepto que estudiamos ya en las clases iniciales en cuanto a su forma de vida. Pueden ser de vida libre y también pueden tener o ejercer distintos tipos de asociaciones biológicas o simbiosis. Pueden ser mutualistas, pueden ser comensales o pueden también ser parásitas. Dijimos, esto es muy importante tener en cuenta porque es la clave para poder entender y clasificar a los protozoarios, que es el único, como les decía en el principio de la clase, el único criterio, por el cual se pudo clasificar o encontrar alguna forma de agrupar a los protozoarios, que es a través de sus sistemas de locomoción. Tenemos sistemas de locomoción por cilios y flagelos, y después vamos a ver, cuando veamos estos grupos de flagelados y ciliados, vamos a ver que en realidad cilios y flagelos se los conoce genéricamente como undulipodios, acá está escrito, porque morfológicamente y estructuralmente son sumamente similares, por no decir iguales. Difieren en el tipo de movimiento los cilios de los flagelos, porque en el caso de los cilios son cortos, mucho más cortos, y producen, con el batido de los cilios se produce el movimiento del agua que está alrededor del protozoario y de esa forma se produce el desplazamiento del mismo. En cambio, los flagelos generan corrientes de agua, son mucho más largos que los cilios y actúan como si fuera un látigo que golpea o acciona en forma brusca y que de esa forma genera corrientes de agua que mueven el agua e impulsan al protozoario. Ya vamos a ver su estructura, esto lo vamos a ver en detalle después, ¿no es cierto? Pero podemos decir que un cilio o un flagelo, o sea, un undulipodio, que es el que abarca los dos aspectos, las dos estructuras, cilio y flagelo, poseen un axonema, que es la parte externa, y un cinetosoma que está dentro del citoplasma, y requiere una gran demanda de energía, o sea, ATP, para poder funcionar. Después vamos a explicar con más profundidad y detalle a la estructura de los undulipodios, no se preocupen. Perdón, acá vamos a pasar, tenemos que pasar a... Pido que me tengan paciencia, estamos improvisando un poco con esto. Vamos a pasar directamente a la diapositiva. Vamos, espérenme un ratito, tengo un machete por acá que se me perdió. Vamos a pasar a la diapo número 18, ya vimos, de la 18. A la siguiente. Bueno, en la anterior, en esta habíamos visto una forma de locomoción de los protozoarios que era a través de cilios
y de flagelos. En esta vamos a ver la otra forma de locomoción que es característica de los sarcodarios, o sea, de las conocidas por ustedes como amebas, que tiene que ver o que está relacionada a la conformación y a la estructura química o las transformaciones químicas que genera el citoplasma, que son los pseudópodos. Esos son pseudópodos. Los pseudópodos son entonces, esto lo pueden anotar, son proyecciones citoplasmáticas de los sarcodarios que se forman o se contraen o se expanden a partir de cambios generados dentro del citoplasma del protozoario. Y según la forma que adquieren o el aspecto, tienen distintos nombres. Fíjense cómo de esa forma también se ha ido clasificando a los protozoarios, que es un poco lo que yo les estaba mostrando en ese gráfico de llaves manuscrito que les mostré en un principio. Tenemos, según el tipo de pseudopodios, tenemos lobopodios, filopodios, reticulopodios y axopodios. Los lobopodios se trata de proyecciones de tipo digitiformes, o sea, son como dedos que se expanden a partir del citoplasma. No se preocupen, los que no entienden ahora lo vamos a volver a ver después. Los filopodios se trata de proyecciones citoplasmáticas que producen los sarcodarios, que generan los sarcodarios, que son más largas que anchas, o sea, son menos gruesas, no son digitiformes, son como mucho más finas y largas. Los reticulopodios son proyecciones del citoplasma de los sarcodarios que tienen como una forma de red o de malla. También lo vamos a estudiar después con algunos ejemplos. Y por último tenemos a los axopodios, que son como filopodios, pero que tienen, o sea, son proyecciones finas y largas del citoplasma, pero que tienen un eje, como una aguja un eje, digamos, en su interior, formado por ejes o estructuras de tipo mineral. Y después tenemos que muchos protozoarios son sésiles, o sea, están asentados sobre una base o un sustrato y no se pueden mover, se pueden solamente balancear porque están sujetos a un sustrato. No se trasladan en el espacio, sino que se mantienen en un lugar anclados. Por eso son sésiles. Seguimos con la descripción de la locomoción, pero esto lo voy a dejar cuando veamos a los sarcodarios. Vamos ahora a ir, vamos a volver después para esta diapositiva. Ahora vamos a ir a la número 30 y vamos a ver cuáles son las formas de nutrición de los protozoarios. Bueno, acá está mal hecha la sílaba, digamos, está mal separada, pero reitero, no puedo modificar no puedo encontrar la forma de modificar muchos slides, poder corregirlos. Así que apelo a su consideración. Tenemos, en la forma de nutrición, tenemos, y esto es traspolable a animales también pluricelulares, pero se utiliza obviamente, es mucho más evidente en los protozoarios heterotróficos. Los heterotróficos son básicamente consumidores de materia orgánica. ¿De qué manera se ingiere esa materia orgánica? Es lo que vamos a ver a continuación. Los saprozoicos son los que tienen que utilizar el alimento que está en suspensión afuera, ¿no es cierto? Y absorberlas por pinocitosis, ¿no es cierto? O sea, a través de la formación de vesículas, ¿sí?
¿no es cierto?, de vacuolas que ingresan el alimento diluido en el medio en el que están habitando hacia el interior a través de vacuolas denominadas pinocitosis. El proceso se denomina pinocitosis. En realidad yo le voy a corregir acá un concepto. Deberíamos hablar en general de saprobios con B larga. Los saprobios, a su vez, se pueden dividir en saprozoicos, como está acá, y en saprofíticos. Los saprozoicos son los que se alimentan de